Ya están disponibles los videos de la clase en la plataforma de aula virtual, ¿verdad? Entonces, para que puedan ir viendo las grabaciones por ahí. Yo no sé si con ustedes ha habido algún problema. Quiero revisar aquí con ustedes rápidamente. Quiero mostrarles dónde está. Aquí mismo donde está el acceso al aula, ¿verdad? Ahí aparece el botoncito de videos almacenados. En el caso de ustedes de las 11 de la mañana, uy, Dios mío, estoy asustado con ustedes. Estoy asustado porque solo me aparece el video del 12, no aparece el video del 13. Qué terrible lo de Moodle, lo del Zoom. No aparece el 2, el 13, no aparece tampoco, bueno, el 15 era feriado, no aparece el 19, no aparece el 21, ni solo esos dos aparecen. 19, 21 y 13. Son los videos que no aparecen. Bueno, a ustedes les consta que hemos tenido todas las clases, no hemos perdido ni una tan sola hora. Por suerte tengo grabados los videos de clase, ¿verdad? Para que quede como constancia, además de el listado de asistencia que pasamos cada día, como prueba de que ha habido clase. Pero sí me asusta esto porque después es un lío burocrático andar mostrando evidencias de la clase, pero tengo que mandarlo si me lo llegan a solicitar. Am, pero bueno, sí, porque si no aparecen los videos, de ahí toman ellos el si hubo o no hubo clase, ¿verdad? Es triste. Es que el problema del Zoom es que no siempre produce los videos de manera rápida. Tarda mucho a veces en renderizar los videos. Y entonces a veces los videos se renderizan mal y no son grabados, no se almacenan, ¿verdad? Y ese es el problema que tiene, ¿verdad? Es un robot el que se encarga de hacer eso. Robot virtual, evidentemente, en tomar los videos, sacarlos del Zoom, meterlos a la plataforma y colgarlos en el aula, en la página de la universidad. Bien, veamos, sigamos con la rama de la filosofía. La rama de la lógica viene de logos. Logos. Lástima que este teclado no tiene la letra S final. Yo no sé el teclado dónde está. Así nada más quiero ver, quiero buscar rápido, permítame. Un segundito, quiero ver si aparece la letra S por algún lado. Es que me he fijado que esta no trae la letra S, que debería ser esta, pero al final tampoco es esta. Algra, con la algra, tal vez, no sé, no aparece ninguna. No sé por qué no aparece en el símbolo. Por eso me toca que cambiar el idioma para poder colocar esa letra, ¿verdad? Porque no me aparece. La palabra logos, ya la había definido anteriormente de que logos tiene varios significados. En este caso se utiliza en el sentido de ley. Aunque ya voy a dar otro significado como ciencia. Voy a ampliar un poquito esto, porque son varios conceptos los que voy a colocar aquí. De hecho, lo voy a ampliar hasta acá. Ciencia, estudio, tratado, razón, argumento, palabra, verbo, entre otros significados. Creo que son como 19 significados distintos lo que tiene la palabra logos, pero aquí más en el sentido de ciencia o ley. La lógica es la rama de la filosofía que estudia las leyes del pensamiento, las leyes de la razón, las leyes del raciocinio. Eh, con la lógica uno se da cuenta que el ser humano es como una máquina. Y cuando razonamos, no razonamos ideas originales. Razonamos a partir de una sintaxis que ya existe, ¿verdad? Es decir, que cumplimos así como cumplimos leyes de la química, de la física, de la biología, al vivir, ¿verdad? Con el simple hecho de vivir, pues al razonar también estamos cumpliendo leyes. Estamos cumpliendo leyes que se llaman leyes de la lógica, como la ley de idempotencia, la ley de, ¿cómo se llama? Del modus ponens, la ley de modus tollens, la ley del silogismo disyuntivo, la ley del silogismo hipotético, la ley de la construcción material, de la destrucción material, las diferentes leyes del álgebra de Boole y de Morgan. Todas esas leyes, que llamamos leyes de inferencia, son leyes lógicas que nos ayudan a entender cómo es que razonamos, además del silogismo y sus leyes. Es decir, que cuando cada vez que ideamos un concepto, una consecución de ideas que llevan a una conclusión, estamos cumpliendo leyes de la lógica. Si usted hace una deducción a partir de dos ideas, por ejemplo, si yo digo, todos los hombres son mortales, Sócrates es un mortal, por tanto Sócrates es un hombre, esas dos ideas que dieron origen a una conclusión llamada Sócrates es un hombre, cumplieron una ley lógica, una ley del silogismo que se llama silogismo tipo Darí, ¿verdad? Que va de lo general a dos particularidades.
¿verdad? Son juicios de tipo A, de tipo I y de tipo I. Por eso se llama Darí. Y está dentro de una figura, que es una ley lógica también, la primera figura del silogismo. Entonces, cuando uno comprende todo este entramado de las leyes del pensamiento, uno se da cuenta que cuando razonamos no estamos teniendo ideas originales. Para nada, solo estamos repitiendo leyes lógicas. Eh, y cuando alguien no cumple con esas leyes lógicas, dice tonterías, o dice barbaridades, o dice falsedades, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa en el lenguaje? Cuando alguien de repente me miente es porque obviamente omitió algo en la deducción a propósito, para mentirme, ¿verdad? Cuando alguien me está diciendo una locura es porque de repente sacó una conclusión errónea a partir de ideas que no tenían relación. Como cuando digo, eh, ¿cómo se llama? Los nazis fueron sanguinarios. Hitler, no. No, por decir algo, los alemanes, no. Quiero ver, quiero idear un argumento. Mire qué difícil es idear un argumento absurdo. Un argumento absurdo como que se basa en tres frases. Puedo decir, Hitler era un hombre malo, Hitler era alemán, por tanto, los alemanes son malos. Eso que parece ser algo lógico, no es lógico, porque se llama falacia de generalización apresurada. Es una falacia, es una ley de la lógica material, en este caso, que me dice que no puedo generalizar. No puedo, por la cualidad de uno de la especie, tildar a toda la especie de tener esa cualidad. Puedo tener una oveja negra en un rebaño y no porque hay una oveja negra en un rebaño significa que sea un rebaño de ovejas negras, que es lo que realmente es la manera más rápida de explicar ese argumento llamada falacia de generalización apresurada. Entonces, por muy lógico que pareciera la frase como la ensamblé, de que Hitler es un hombre malo, Hitler era alemán, por tanto los alemanes son malos, ese es un argumento que muy comúnmente utiliza la mayoría de gente que es xenofóbica. La gente que es xenofóbica utiliza ese argumento para poder tirarle tierra a alguien solo por pertenecer a una raza o un reino o un país. Entonces, es un error lógico, ¿verdad? Y nos ayuda obviamente la lógica a entender esa verdad o falsedad de un argumento. Claramente, Eduardo, es una falacia que se escucha muy a menudo hoy en día. Como cuando te dicen todos los políticos son corruptos, o te dicen todos los pastores son pisteros, o todos los sacerdotes son pedófilos. Todos esos argumentos son falacias de generalización apresurada. Porque quizá hubo un pedófilo y a todo el mundo lo tiraron de pedófilo. Porque hubo un corrupto, a todos los tiraron de corrupto. Esa idea de que justos pagan por pecadores a mí me parece la falacia más absurda que se pudieron inventar quizá los maestros. Porque eso viene desde la escuela. En la escuela, cuando alguien hacía relajo, por ese que hacía relajo, todo el mundo se quedaba sin recreo. Cuando es absurdo. No es lógico castigar a todos por algo que hizo uno, ¿verdad? Es injusto, completamente. Pero es algo que viene de esa cultura que hemos tenido, ¿verdad? Sí, todas las falacias son prejuicios. Todas las falacias generan prejuicio, ¿verdad? El prejuicio de la aversión religiosa, el prejuicio de no querer ver nada con la religión, solo porque dentro de la religión hay algunas personas que hicieron algo indebido. O sea, prácticamente renunciar a toda la doctrina, que puede ser una doctrina correcta, solo porque hubo uno de los que anteriormente fueron quizá que enseñaban esa doctrina, hicieron algo indebido. Eso es un prejuicio. Yo, por ejemplo, no dejo de ser católico aún con los errores de algunos católicos, porque mi mirada no está puesta en ellos, en estos miembros de la iglesia, está puesta en Cristo. Entonces, por eso me permanezco ahí a pesar de algunas ambigüedades morales de algunos de sus miembros. Porque cuando yo generalizo y digo, no voy a ir jamás a la iglesia porque ahí hay gente que hace cosas indebidas, estoy generalizando. No me estoy fijando en las cosas buenas que sí está ocurriendo y la gente buena que sí está haciendo la cosa bien. Entonces, eso es lo que pasa comúnmente, ¿verdad? Imagínense que si dijéramos aquí en este país, como todos los políticos son corruptos, mejor no ir a elecciones. ¿Qué pasaría? Jamás tendríamos la oportunidad quizá de conocer a un presidente como Nayib Bukele, que no lo llevarían a la presidencia, porque como todos los políticos son corruptos, no habrían tenido la calidad de presidente que ahorita tienen en El Salvador. Si pensáramos de esa manera, ¿verdad? Tan prejuiciosa, ¿verdad? Basados en esa falacia de generalización, pues no sería posible la sociedad, ¿verdad? No podríamos recibir extranjeros porque como los españoles invadieron a América, entonces cualquier español que venga no puede venir a América porque son hijos de los invasores. Nos volvemos xenófobos, nos volvemos antisociales,
¿verdad? Racistas, con todas esas falacias. Por eso es importante conocerlas, para no caer en ellas. Dime, Marco, ¿Qué significa xenófobo? xenófobo, alguien que tiene aversión por una persona que pertenece a un determinado pueblo o región, ¿verdad? O pertenece a una raza. No, bueno, si pertenece a la raza es racismo, pero si pertenece a una región o pueblo es xenofobia. Aversión a alguien que pertenezca a un determinado pueblo o nación. Eso es lo que entiendo por xenofobia. Entonces, si estoy en lo correcto. Lo que comprendo por xenofobia es lo que veamos en el diccionario, aquí en internet que nos dice xenofobia, significado. Xenofobia, rechazo a los extranjeros. Eso es, rechazar a los extranjeros. Y está relacionado con el chauvismo y con el racismo. Está muy cerca, ¿verdad? Ahora la etimología, sería interesante ver la etimología de xenofobia. Viene vamos a ver, xenofobia. La página que les recomiendo para etimologías es Etimología de Chile. Busquen en etimología de Chile, esa es la mejor página que hay ahorita de etimologías. Dice que xenofobia viene de la palabra xenos, que significa extranjero, y phobos, que es miedo o aversión, ¿verdad? Así que esa aversión a cualquier persona que no pertenezca a mi pueblo, que es extranjero. Prosiguiendo. La siguiente rama de la filosofía es la nociología. Viene de gnosis. Gnosis. Este teclado me instaló un nuevo idioma. Disculpen, chicos, permítanme un segundo. Ay, 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 me hizo aparecer un nuevo idioma. Permítame, quiero ver si lo puedo cambiar. Un segundito. Dejo de compartir un poquito. Solo quiero hacer rápidamente esto. Mm, vamos a ver si me permite quitar el... Y que me aparecen dos españoles. Y eso me está estorbando mucho. Me está estorbando. Me apareció el idioma de México. No sé por qué me instaló el teclado de México aquí. Ya tenía el de España de España. Vamos a ver. Español, griego, hebreo. Son los tres idiomas que ocupo. Pero por alguna razón me apareció un cuarto idioma. No sé. Y no me aparece en la configuración. Bueno, seguimos. Vamos a proseguir. La página se llama Etimología de Chile. La página. Etimologías de Chile. Ya te digo qué punto es. Punto net. Etimologías. Punto. De Chile. Punto net. Esa es la mejor página de... Miren, ahí hay una gente que sabe de idiomas que no se pueden ni imaginar. Hay una famosa exponente ahí que se llama... Es esta página, miren. Esta de etimología. Hay una joven que se llama, no sé si es joven, creo que es mujer muy mayor, pero maestra de idiomas, que se llama Elena. Ese es el nombre de usuario que tiene ella, se llama Elena. Esa mujer le pega una enseñanza a todo el mundo ahí porque hay varios que exponen la etimología según lo comprenden, pero a veces Elena viene a cerrar las participaciones de cada una de las etimologías. A veces hay dos o tres, o a veces solo uno de los exponentes hablando del término. No cualquiera puede escribir ahí, ¿verdad? Ahí solamente hay gente que es probada en idiomas. Y Elena se ha ganado un puesto muy importante en eso. No sé quién es Elena. Me gustaría conocerla en persona porque esa mujer ha tenido una cultura o ha de tener muy buenas fuentes. Pero se nota que tiene buena cultura porque, ¿cómo se llama? Para poder relacionar todo lo que ella explica, hay que tener un conocimiento lingüístico, histórico, geográfico y hasta cultural para poder exponerla como ella lo expone. Me parece excelente, ¿verdad? Y he revisado muchas de etimologías que ellos han dado ahí y están excelentes. Yo tengo un libro de etimologías de color verde, grande, así en la casa, y es muy bueno, ¿verdad? No está tan amplio como en etimología de Chile, pero sí se nota que sí enseñan verdad. Es decir, una página verdadera, no están ahí jugando, están realmente ayudando al idioma, ¿verdad? Tremendamente. Y en Chile, la gente quien sabe de la cultura educativa de Chile, se darán cuenta que es uno de los países mejor bien parados a nivel educativo, ¿verdad? A nivel de América del Sur. Hoy en día no sé, pero en los años 90 tenía una fama de ser el paradigma de la educación en América del Sur, Chile, para que tengan una idea. Bien, hoy en día han arruinado el idioma hasta para hablar. Los mismos chilenos, cuando escuchan los programas de televisión de Chile, a veces en páginas de YouTube, los he leído, que dicen de repente, ¿por qué hablaban así antes? Puchica, hay otra gente diciendo así esa era nuestra forma de hablar, hoy todo lo hemos arruinado, los mismos chilenos resienten cómo se ha vuelto deplorable el lenguaje popular, ¿verdad? Que
Pues sí, po, y no que po, ¿verdad? Y a cada rato ese po metido en el idioma como muletilla. Algunos saben de que los chilenos de hace 10 años, 20 años atrás tenían un español envidiable, bonito, pues, ¿verdad? Y se notaba la altura cultural que había, ¿verdad? Y hoy todo el mundo repitiendo palabras a veces hasta sin sentido en medio de en medio de la conversación. Nociología. Viene de la palabra gnosis. Permítame. Ups, no me deja escribir. Ahí está. Gnosis. Que en este caso significa conocer. Se puede traducir como conocer. Aunque también se puede traducir como saber, porque la gnosis es el saber. Lo cierto es que se ha quedado para referirse a todo tipo de conocimiento. Hoy en día la nociología es la rama de la filosofía que estudia las teorías del conocimiento. No es la ciencia del conocimiento como tal, porque la ciencia del conocimiento es la que está abajo, la epistemología. Epistemología sí, la nociología más que queda solamente en la parte de las teorías. Inicialmente a la filosofía se le llamó ontología primera. A la primera etapa de la filosofía, los primeros filósofos prácticamente eran filósofos solo ontológicos, porque solo estudiaban el ser en general, buscaban el principio constitutivo de los seres. Por eso se le llamó así, ¿verdad? Filosofía primera a la ontología que apareció en la primera etapa de la filosofía. Ahora bien, la epistemología. Entonces, ¿qué estudia la nociología? Estudia la estudia del conocimiento. Así dejémoslo, ¿verdad? Quiero decirles que como rama antigua ha ido quedando en desuso. Hoy en día ya casi los filósofos no utilizamos el término nociología para referirnos a lo que tiene que ver con el conocimiento, sino que utilizamos la palabra epistemología, que viene de la palabra epísteme, episteme, así, epísteme, que también significaría conocimiento, ¿verdad? En este caso. Y aquí sí diríamos que la epistemología es la ciencia del conocimiento. Es la ciencia que estudia todo lo que tiene que ver con el saber, el método científico, la ciencia misma, la razón, los procesos cognitivos, todo eso lo estudia. Así que la epistemología se relaciona mucho tanto con nociología como con lógica, como con psicología también, ¿verdad? Es decir, que abarca todas esas aristas, todas esas ramas también. Así que la ciencia más general, la epistemología. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Si no, siguiente rama. Entonces, de alguna manera, esas tres están conectadas. Sí, por eso son las ramas del conocer, ¿verdad? Porque Oh, todas tienen que ver con el conocimiento. Por lo siguiente, el actuar. La rama del actuar. Primera rama es la rama de la psicología, que viene de la palabra psique. Psique. No puedo poner los acentos, desgraciadamente, del griego, no me sé los acentos en el teclado, pero la letra eta lleva un acento al final, como una, no es acento en realidad, es como una apóstrofe que lleva encima. Pero significa psique. Puede entenderse, miren, las traducciones a lo largo de la historia ha ido cambiando. Originalmente significa mente, también conciencia, pero también se le ha dado el significado de alma, ¿verdad? En algunas literaturas sí que se llega a traducir como alma, como por ejemplo en la obra de Aristóteles. La obra de Aristóteles que eh, se llama Peripsique, así se llama la obra, Peripsique, que significa acerca del alma. Así es la traducción que se le da a la obra. En griego se llama perisique, alrededor de la psique, alrededor del alma, lo tradujeron en español, ¿verdad? Entonces es una prueba de que psique también significa alma para el mundo griego, o el mundo contemporáneo, que es el que al final termina traduciéndolo. ¿Qué estudia la psicología? Pues miren, la psicología ha ido creciendo. Si le preguntan a un psicólogo quién es el padre de la psicología, les va a responder que es Sigmund Freud. Sin embargo, él es el padre no de la psicología, sino de la psicoterapia. El padre también de la psicología moderna, padre de la psicología moderna, pero si hablamos del padre de la psicología como rama de la ciencia, así como la física, la química, que tuvieron un origen muy antiguo, o la matemática, que tuvieron orígenes antiguos, ¿no les parece demasiado absurdo creer que Freud sea el padre de la psicología cuando antes de Freud, muchísimo antes, se habló de la mente, se habló de la psicología misma, se habló de la psique, ¿verdad? En la filosofía cristiana, el señor Tomás de Aquino habló mucho de la psique, habló mucho de la conciencia misma. Y si buscamos en la historia quién es el padre entonces de la psicología como rama antigua, pues tendríamos que decir que es el señor Sócrates.
Sócrates se podría considerar el primer psicólogo de la historia en el sentido que fue el primero en hablar de la psique, de la mente, del alma o de la conciencia, ¿verdad? Desde ahí viene. Ahora bien, hoy en día la psicología como disciplina contemporánea se ha ido fusionando con otras disciplinas, o mejor dicho, copiando y utilizando conocimientos de otras disciplinas, como en el caso de la biología, en el caso de la neurología, en el caso de la medicina, en el caso de la farmacéutica. Todas esas disciplinas han ido sumándole más y más y más cosas a la rama de la psicología. Y es por eso que hoy en día la psicología tiene una fuerza bastante importante. A grado que en nuestra misma universidad se le ha pedido a los jóvenes de psicología que se vistan con un traje que parece de agente de la salud, porque obviamente tratan la salud de la mente. No se puede separar la parte de la salud del cuerpo y la mente. Tiene que estar de alguna manera relacionado, o al menos dos disciplinas diferentes, una trabajando con el tema de la salud mental y otra trabajando con el tema de la salud física. Pero ambos obviamente son agentes de la salud, así que está bien que utilicen ese tipo de uniforme que realmente ayuda también a darle el peso de importancia que tiene a la carrera, porque por mucho tiempo se creía que la carrera era muy especulativa, sin embargo no lo es. Hoy en día ya no lo es. Ya hay bastante psicometría dentro de la disciplina que permite llegar a diagnósticos cada vez más certeros. Entonces se ha vuelto un poquito más especializada y en ese sentido la psicología tiene un nivel de importancia mayor. Hoy en día, si queremos hacer un concepto de psicología un poquito muy pequeño, diría yo, tratando de abarcar la mayoría de cosas que trata, diría yo que la psicología es la rama de la filosofía que estudia los procesos psicomotrices, ¿verdad? De la memoria, la conducta, el aprendizaje y la personalidad, básicamente, ¿verdad? Además de la anatomía relacionada con el cerebro humano y las neuronas, básicamente por ese lado, ¿verdad? Estudia las psicopatologías, ¿verdad? Estudia la psicoterapia, ¿verdad? Hay muchas cosas que estudia la psicología, pero básicamente esos temas son en los que se desenvuelve, ¿verdad? Prosiguiendo, axiología. Y de axios. La palabra axios, lo quería decir minúscula. Axios, así, axios. La palabra axios se traduce como valor, acción o axios. Si fuera acción en la parte de arriba sería así, lo voy a escribir la palabra acción también, acción o axios. Cualquiera de las dos palabras significa valor, son valor o virtud. ¿Cuál es la diferencia entre valor y virtud? Casi no hay diferencia. Es que el valor es la definición de las virtudes. Por ejemplo, si yo soy honesto, tengo la virtud de ser honesto, pero el valor que me hace ser honesto es la honestidad. O sea, el nombre del valor es la honestidad y aplicado al ser humano, pues se convierte en virtud. Si el orden es un valor, entonces si yo soy ordenado, tengo la virtud de ser ordenado. Entonces, básicamente, cuando el ser humano aplica los valores, los convierte en sus virtudes. Básicamente es la única diferencia. Dime, Astor. Entonces, obtenemos nuestro valor a través de nuestras virtudes, Obtenemos nuestro valor a través de las ¿qué? de De, las la- virtudes. de las virtudes. Eh, quiero repasar la frase. Obtenemos los valores a través de las virtudes. Eh, es bien complicado responder esa pregunta por una sencilla razón, porque pueden haber casos en los cuales primero surgió la virtud y después la definición del valor. Y puede haber casos donde primero se definió el valor y después se convirtió en virtud. O sea, puede haber de ambas cosas. Vaya, por ejemplo, en el caso del amor cristiano, fue enseñado por Cristo como valor. Y los cristianos se volvieron virtuosamente llenos de amor una vez que lo practicaron. Primero fue la definición del valor y después la práctica. Pero en el caso, por ejemplo, del temor de Dios, la gente primero ha tenido temor de Dios y después ha llamado a esto virtud, ¿verdad? Es decir, primero ha sido la vivencia de la virtud, mejor dicho, y después la definición del valor, llamada el santo temor de Dios, que también se conoce como un don. Entonces me parece que hay de ambos lados, ¿verdad? Se puede comenzar como virtud y puede comenzar como valor, dependiendo de cuál sea la fuente, ¿verdad? No digo que antes de Cristo no haya habido gente que practicara el amor, seguramente lo practicaban, pero no tenían quizá el objetivo que hoy tenemos, ¿verdad?
¿Por qué es que debo vivir en el amor? Eh, Quizás lo que había antes era más cariño, comprensión, aprecio, pero amor, amor, como realmente Cristo lo enseña, hasta que apareció Cristo se empezó a entender de esa manera. Porque la definición que da, por ejemplo, Pablo del amor en 1 Corintios capítulo 13 es muy diferente al tipo de relación matrimonial que había antes de Cristo. La gente antes de Cristo se casaba no por amor. La gente se casaba porque había matrimonios prometidos, donde el rey ya tenía quién iba a ser su esposa desde el día que nació, ¿verdad? Declaraban, bueno, tal cipota que nació va a ser la esposa del rey. Cuando crezcan, ¿verdad? Hay que pagar la dote y ya se casan y harán sus hijos, ¿verdad? Y quizá en el trayecto de esa vivencia parecía algo parecido al amor, pero no era amor verdadero. No es como hoy en día, que necesitamos el amor para empezar a sentir ganas de estar con alguien. ¿Verdad? Primero tratamos de vivir esa virtud antes de pretender estar con alguien. En la India todavía sigue predominando esa práctica donde los padres le consiguen esposa al hijo, ¿verdad? Y qué bueno, y digo yo qué bueno, porque he visto aquí en América mucha gente que se queda sola porque no logra conseguir a nadie y se vuelve muy infeliz, ¿verdad? Mientras que allá en la India la gente vive bailando y disfrutando de la vida cotidiana, ¿verdad? Se nota en sus películas cómo son de alegres, ¿verdad? Han sufrido demasiado como para seguir siendo tristes, ¿verdad? Y no se complica la vida en esas cuestiones de matrimonio. Am, Sociología viene de societas. Societas o socios. Societas es el nombre que le daban los romanos al conjunto de seres humanos. Y socios es la cualidad o facultad que tiene el hombre de ser sociable, ¿verdad? En el latín no se entiende, no se logra entender muy bien. En el griego es mucho más fácil. Cuando el señor Aristóteles definía al ser humano como un zoopoliticon, ¿verdad? Como un zoopoliticon. No vayan a escribir esto que estoy escribiendo no lo escribo. Cuando decía zoopoliticon, se refería a que es un animal social. Politicón, en este caso, se utilizaba para referirse a algo que estaba relacionado con la polis, relacionado con la polis. Entonces, por esa razón es que se ha quedado esa idea de politicón para referirse a la cualidad del hombre de relacionarse con el resto del pueblo. O sea que en el griego es fácil entender por qué somos sociales, porque la palabra para social en el griego era politicón. Aquel que se relaciona con la polis es un animal político. ¿Ok? Pero en el latín es diferente, porque habría que buscar en las raíces indoeuropeas cuál podría ser la etimología de socios. Si quieren lo miramos, ya que estoy en la página de etimologías de Chile, miremosla si quieren, para que veamos, a ver qué nos explican aquí los expertos en idioma, de dónde viene la palabra sociedad o socios, ¿verdad? Social. Voy a buscar la palabra social a ver qué aparece. Social viene de socialis, en latín, perteneciente a la comunidad de personas. No sé si aparece, de su léxico son socios, que significa compañero, ¿verdad? Socios, relativo a. Quiero ver la parte de palabra sociedad. La palabra sociedad dice comunidad, conjunto de seres, pero abajo está. Es aquí está, miren, la raíz indoeuropea es seguir, sec es la raíz indoeuropea que dio origen a socius, o asociar, o sociedad o sociología. Sec, que significa seguir. De ahí vienen las palabras seguir, secuaz, secta, acechar, muchas más. Y el sufijo tas, que indica cualidad, y encontramos en palabras como diversitas o diversidad, entitas o entidad, igualitas, y ahí supongo que ahí es igualitas o igualdad, veritas, creo que es la palabra que tenía que haber escrito ahí, veritas, que es verdad. Entonces, la palabra tas significa cualidad y la raíz indoeuropea es seguir. Ni por cerca me habría yo siquiera acercado a entender que venía de la palabra sec. Ahora no se me va a olvidar, porque como hablamos mucho en la iglesia de sectas, entonces de ahí me voy a acordar. Sec viene de sectas. Prosigamos. Esa es la riqueza de la palabra. Intentemos de dónde pudo haber venido. Y cuando dice raíz indoeuropea significa que allá por la zona de Sumeria y la India, esa es la palabra que servía para hablar de alguien que sigue a otro, ¿verdad? Sec, ¿verdad? De ahí viene, de esta lengua. Recordemos que ahí comienza la civilización de la historia, ¿verdad? La civilización más antigua está en Sumeria. Así que de la raíz indoeuropea, que prácticamente es toda la zona de la zona indo, desde Europa, toda la parte de Asia Menor hasta la India, toda esa zona se conoce como zona indoeuropea, ¿verdad? Hablamos prácticamente de la Europa occidental, desde Grecia hacia allá, prácticamente. Ética, viene de ethos. Ethos, esa palabra, ¿dónde está la letra de ethos? Ah, ya sé.
Ethos, ahí está. La palabra ethos tiene como varios significados también. En este caso, permítame ponerlo aquí en español. Ethos con H intercalada, ¿verdad? La letra teta se lee como una sola letra T con TH. Ethos podría significar morada, refugio, podría significar también, ¿cómo se llama? Costumbre, ¿verdad? Morada, refugio, costumbre. Y es porque la ética se presenta ante el ser humano como una especie de ¿cómo se puede decir? De interior. Tú eres ético no por lo que proyectas, porque proyectar al ser alguien bueno puede ser hipocresía. Por eso es que en la palabra, por ejemplo, cuando Jesús atacaba a los maestros, hablaba del interior de ellos, no del exterior, porque del exterior parecían muy santos, muy devotos, muy religiosos, pero Jesús siempre atacó el interior de ellos. Les decía sepulcros blanqueados, copas llenas de suciedad por dentro y limpias por fuera. Por eso les decía hipócritas, porque ¿qué es lo hipócrita? Aquello que está por debajo, ¿verdad? Hipo, abajo la palabra cripta hace referencia a una especie de mezcla que le echaban a las partes de las, digamos, de una hendidura, ¿verdad? Había una hendidura y le echaban una especie de crema encima para poder tapar. Entonces, lo hipócrita es lo que está por debajo de esa grieta, lo que intenta ocultar prácticamente la grieta. Entonces, la grieta queda hipo, queda debajo, ¿verdad? De ese intento de disimular ese error. Pues es lo que pasa también en la vida. Muchas veces ponemos una careta ante la gente de ser muy santos, pero en nuestra vida interior de repente estamos podridos. Entonces hay que tener mucha prudencia con ella, porque la ética misma se mide por lo que está dentro y no por lo que está fuera. Decía el doctor Robert von Hartmann que ¿qué es el carácter? Por ejemplo, cuando hablábamos del carácter ético, ¿qué es el carácter? Y dice él, bueno, el carácter, ¿cómo podemos saber cuál es mi carácter? Bueno, hazte la siguiente pregunta. ¿Qué serías tú capaz de hacer si supieras que nadie nunca, alguien se dará cuenta que jamás recibirás un castigo, ni siquiera condena divina? ¿Qué harías, qué serías capaz tú de hacer y supieras que hay libertad extrema sin consecuencia? Eso que tú decías hacer en una libertad extrema sin consecuencia, esa es la ética que a ti te define. Eso es lo que realmente eres en tu contextura ética. Pongámoslo así. En la vida real quizás no somos capaces de matar a nadie, pero ¿qué tal en Call of Duty? ¿Qué tal en Warzone? Vean ahí la gente en Warzone, en Free Fire, en COD Mobile. Vean cómo los chicos y la gente que hemos jugado esos juegos, como que canalizamos algo que guardamos ahí adentro. Lo que tenemos aquí algo guardado que se canaliza a través del juego. El gusto por matar a alguien, el gusto por ser el primero, el gusto por quedar en el primer lugar, el gusto por subir de niveles, por ganar protagonismo, el gusto por las modas también de lo que queremos aparentar ante los demás. Nos esforzamos por comprar skins parecer épicos, legendarios en el juego. Todo eso está, de alguna manera, ese mundo virtual está sacando a flote todo lo que está en el interior de la persona, ¿verdad? Si la persona es arrogante, se muestra en el juego. Si es solidaria, se muestra en el juego, ¿verdad? Hemos visto jugadores que han sido extremadamente infantiles, así como jugadores que han sido extremadamente solidarios en el juego, que han demostrado altura. Hay algunos que incluso han preferido, cuando de repente han quedado con alguien que no tiene niveles avanzados y saben que es alguien que está comenzando en el juego, son capaces incluso de perder la partida con tal de dejarlo a él ganar. ¿Ok? Mientras que otros dicen, ah, novato, me lo quiebro. Y ahí nomás, hasta ahí nomás llegó. Entonces, hay dos actitudes. Se pueden ver dos actitudes en medio de ese tipo de juegos virtuales. Sacamos algo que hay en el interior. Y esa es la ética verdadera. Que en un mundo sin reglas seríamos exactamente así. Y eso es triste, porque también en las redes sociales se puede notar mucha hipocresía cuando alguien utiliza perfiles falsos para andar denigrando, para decir lo que realmente piensa, ¿verdad? Y eso implica que moralmente está así de acabado. Es decir, moralmente está así destruido, porque realmente tiene que andar llenando su ego maltratando a los demás a través de perfiles falsos, troleando a la gente, burlándose de la gente, insultando a la gente. Entonces llena un vacío que quizás no tiene, algo que le falta, ¿verdad? Demuestra ahí su falta de ética también. Y no digamos en la Deep Web, no digamos en la Dark Net, en esas redes profundas
donde solo unos que otros logra entrar a través de diferentes formas eh, y para poder meterse a grupos que no tienen ni idea de lo que se dice sobre la Deep Web o Darknet. Ahí está lo más podrido de la cultura humana, lo más podrido. Ahí están los genocidas, ahí están los terroristas, ahí están los violadores, ahí están los pedófilos, ahí están los zoofílicos, ahí están todos los que tienen prácticamente, se puede decir, preferencias bestiales, que son sádicos. Ahí están todos ese tipo de personas, ¿verdad? Dentro de esa famosa red llamada la Deep Web y Darknet. Entonces, ahí está peor todavía, porque como hay anonimato perfecto ahí, ¿verdad? Ni el gobierno de Estados Unidos puede detectar de qué computadora viene, entonces se cree que no se puede. Yo creo que de repente lo podrían llegar a hacer, pero hasta ahorita se cree que no pueden realmente atacar a alguien así, a través de esta red. Pues la gente se ha dado rienda suelta a todo lo que puede hacer. Ahí están los que admiran a los asesinos seriales. Ahí está todo ese tipo de gente. ¿Verdad? Ya en Facebook incluso he encontrado grupos de gente que lo único que hace es hablar de admirar a hombres como a Charles Manson o a hombres como, no sé, cantidad de gente genocida que ha vivido. Como este famoso Duffman, creo que se llama, el otro sí, asesino serial, que esta serie de Netflix le hicieron ahorita. Jeff Duffman creo que se llama, o Jeff Durman, no recuerdo el apellido de él, que mataba a un montón de homosexuales. Le hicieron ya tiene esta serie de internet para los amantes de ese tipo de cine, ¿verdad? Para quizá ahí fantasear junto con el asesino, ¿verdad? Ver cómo era su mente móvil para de alguna manera aliviar quizá eso que hay dentro, ¿verdad? Porque hay gente que es asesina serial en potencia, ¿verdad? Entonces, hay cosas éticas que no se declaran a nivel público porque hay leyes, hay incomodidad, no somos aceptados, entonces termina siendo obviamente oculto. Y por eso la mayoría de la gente tiene cosas ocultas, la mayoría. Eh, y quiero traer a colación, a partir de esta reflexión, lo que dice la palabra. Ni uno tan solo tiene gracia, todos están condenados. Dice, todos están lejos de la gloria de Dios. Nada hay puro sobre la tierra. Porque por muy santo que alguien parezca, algo ha de tener. O se enoja fácil, o le grita a la esposa, o le grita a la hija, o al hijo, o maltrata a sus parientes, o está enemistado con sus padres, o roba descaradamente en el hogar, roba en la institución donde trabaja, o incluso vende productos, ¿cómo se llama? Sangrando el bolsillo del ciudadano. Es decir, hay muchas formas de ser inmoral hoy en día. ¿Verdad? Es cuestión de ver realmente dónde estamos, si somos realmente éticos o no. La lucha que enseña la filosofía es que hay que luchar por ser ético, porque así se logra la armonía social que todos anhelamos, haciendo cada uno el esfuerzo de ser correcto, pero correcto desde el hogar, correcto desde mi conciencia, desde mi corazón, desde mi mente. Porque ser correcto solo por encimita, eso al final no queda oculto, tarde o temprano sale a flote, ¿verdad? Prosiguiendo, la política. La política, ya dije que viene de polis. Adelanté aquí con politicón. Ah, permítame, que no puse aquí la palabra. Pues sociedad significa sociedad. Sociedad significa sociedad. No hay cambio ahí. Y socio se traduce como social, ¿verdad? La sociología, por tanto, estudia las interacciones entre los seres humanos. Estudia todas las relaciones entre los hombres, ¿verdad? Su cultura, su antropología, todo eso, ¿verdad? Y las diferentes definiciones que también han habido a lo largo de la sociedad, pero a lo largo de la historia, sobre los papeles de las teorías políticas, teorías económicas, teorías sociales también, y teorías filosóficas acerca de la sociedad misma. Por otro lado, está la política. La política viene de polis. Permítame colocarle aquí la letra I, ups, poli y la letra final. Polis. Y la palabra Ica, hace referencia a algo que está relacionado a, relacionado a. La palabra Ica y la palabra polis significa en este caso muchedumbre, pueblo o multitud. Muchos, muchedumbre, pueblo o multitud. Digo estas tres definiciones porque también existe la palabra polifacético, que es alguien que tiene muchas caras,
¿verdad? Poliface, polifase o facere, eh, o alguien que tiene muchas habilidades. Facere también se traduce como algo que se hace. Facere es hacer, ¿verdad? Es facer, como dirán después los portugueses y españoles, que se transforma en la palabra hacer. Entonces, tiene que ver con esa palabra, con el tema de lo que yo hago o soy capaz de hacer. Polifacético es que tiene muchas habilidades. Y también está polímata, que tiene que ver con muchos conocimientos. Polímata es tener mucho conocimiento, como un Leonardo da Vinci, que tenía mucho conocimiento en diferentes ramas de la ciencia. En este caso, y política, pues se refiere a el gobierno, o en este caso a la disciplina de la filosofía que enseña cómo gobernar al gobierno, cómo gobernar al pueblo. Ahora bien, hay una filósofa que se llama Hannah Arendt, la voy a escribir por ahorita, por mientras la voy a escribir acá. Hannah Arendt. Uy, puse minúscula la primera palabra. Es de origen alemán, ¿verdad? Descendiente de judíos, que le tocó que huir de Alemania por persecución nazi. Se fue a vivir a Estados Unidos, estuvo trabajando creo que en la universidad, si no me equivoco, de Iowa o de Utah, creo que fue Utah, donde estuvo como maestra dando clases de cátedras de política. Ella está catalogada como filósofa, aunque nunca le gustó que le llamaran filósofa. Y ella dijo en una ocasión, bueno, en sus obras enseñaba, le gustaba que le dijeran politóloga a ella, politóloga. Sin embargo, dice que la política se ha manchado tanto de la corrupción contemporánea que para referirnos a la disciplina de la filosofía llamada política, habría que hacerle un pequeño cambio. Habría que hacerle un cambio a la política necesario. ¿Cuál es el cambio que ella propone? Pues el cambio, agregarle una letra. Hay que agregarle una letra para que tenga el sentido de lo que enseñamos en la cátedra de filosofía y en la facultad de filosofía, que es para distanciarla de la politiquería contemporánea de políticos corruptos que existen hoy en día y que han manchado el nombre de la política. Entonces, ¿qué palabra sugiere ella? Bueno, agregarle una letra en medio, la letra E, de esta manera, para en vez de llamarle política, mejor llamarle poliética. Entonces cambia el concepto, porque en vez de hablar del gobierno del pueblo, es en la rama de la filosofía que enseña a gobernar bien al pueblo, gobernar éticamente al pueblo. Eso es poliética, ¿verdad? Por eso prefiero dejarla así. Y así la vamos a dejar. La dejaremos como poliética, siguiendo la sugerencia de esta politóloga, ¿verdad? Que más bien es filósofa de la política. Eh, pero por respeto a ella, sigamos llamándole politóloga si quieren. Am, gran maestra, de hecho conocí a uno de sus estudiantes, que es el doctor eh, John Donahue. John Donahue fue discípulo de esa enseñanza de ella. Él la conoció seguramente muy bien, ¿verdad? Una mujer de mucho temple y que tenía una visión clara de cómo tenía que ser la política. Una política en función del pueblo, a favor del pueblo, como la tenía Platón. ¿Verdad? Que esa es la idea original de la política. El político no es un mandatario, el político es un sirviente del pueblo. El papel del político no es obligar al pueblo, sino dirigir al pueblo. Hay que cambiar los verbos, porque si no cambiamos esos verbos, seguiremos teniendo la política terrible que hemos tenido en estos continentes. El político no es un mandamás, es un organizador de la patria. Ayuda a organizar junto con los demás poderes el orden social. Eh, y está siendo contratado por el pueblo y para el pueblo, ¿verdad? Para poder ayudar a los beneficios del pueblo, darle seguridad, darle infraestructura, darle oportunidades laborales, si no las hay, ¿ok? Si no se crean las oportunidades laborales a partir de la empresa privada, pues el gobierno tiene la obligación moral de establecer empresas nacionales para poder obviamente ayudar en ese cometido. Ese es el papel del político, ¿verdad? Hay que devolverle el nombre. Tendríamos que hablar de en vez de políticos, poliéticos. Un buen poliético, el único poliético hasta ahorita que yo he conducido, hasta ahorita, no puedo meter las manos al fuego por él, pero creo que Nayib Bukele no es político, sino poliético, porque él sí está haciendo las cosas correctamente, ¿verdad? Ojalá que en el futuro hagamos esa diferencia entre lo que es un político y un poliético, ¿verdad? Para que realmente se quede claro quién es el corrupto y quién es el buen servidor de la patria. La palabra estética, por otro lado, viene de estética, tal cual, estética, 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 sí, estética, y se pronuncia tal cual,
Y esta estética tiene que ver con el orden o la armonía. Originalmente tenía que ver con el orden o armonía cósmica, ¿verdad? O universal. Y actualmente también se le ha utilizado para hablar de la estética moral, por ejemplo. La estética moral, así como hay un orden y armonía para el cosmos, pues se habla del orden y armonía a nivel de la estructura del carácter moral. Entonces, hoy en día he visto varios artículos filosóficos y ya empiezan a hablar de la estética moral. Y se tiene como una subrama de la estética moral, para referirse solamente a la ética del hombre, prácticamente, al desarrollo de la ética del hombre. La última rama. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna pregunta? Si no, continúo. Semiología, viene de semion. Semion, ¿qué significa signo? También podría ser utilizada la palabra símbolo, aunque la palabra símbolo viene directamente del griego, que es símbolo, que dio origen a simbolorum, y se quedó símbolo en español. Entonces, básicamente ya existe una palabra para símbolo, pero hay que meterlo ahí porque la semiología es una rama de la lingüística, bueno, de la rama de la filosofía también, que estudia los signos, estudia la cultura detrás de los signos, estudia el impacto que tiene el uso de códigos. Por lo cual, dentro de la semiología entra tanto el lenguaje como cualquier carácter, incluso hasta los memes. Hasta los memes pueden entrar en el tema del debate filosófico, ¿verdad? De hecho, logré ver a un estudiante, ¿de qué fue? De facultades, ¿de qué universidad era esta tesis? Hubo un estudiante que hizo una tesis sobre memes, aunque no lo crean. Existe una tesis sobre los memes. Quiero ver si lo encuentro y se lo doy ahorita el dato. Vamos a ver, tesis sobre memes. Eh, Aquí está, ya lo encontré. Es en Chile. Les enseño la portada de la tesis para que lo vean conmigo. No, pareciera que no tiene mucho contenido estudiar los memes, pero miren, de la Universidad de Chile, Facultad de Economía y Negocios, Escuela de Economía y Administración. El tema de la tesis, el meme como evolución de los medios de expresión social, ¿verdad? Aquí lo que hay es pura filosofía del lenguaje, ¿verdad? Hecho por esta participante, Camila Muñoz, con el profesor Rodrigo Uribe, ¿verdad? Que tiene un PhD de la Universidad de Sheffield Inglaterra. Así que no cualquiera le revisó la tesis y la pasaron. Está en el repositorio de la Universidad de Chile, 2014, ¿verdad? Y habla sobre del afiche al meme, tipos de memes, categorías de memes, etcétera. Y si se fijan en la tesis, con esto termino, si se fijan en la parte de abajo, tiene imágenes. Miren, ahí están los memes, ¿ves? Empiezan a aparecer los memes con su explicación, la evolución de cada uno, los primeros afiches, ¿verdad? Luego los memes populares que aparecieron al inicio de las redes sociales. Estos memes así, en blanco y negro, ¿verdad? Miren, es interesante. Pueden buscarlo, búsquenlo así. Tesis sobre los memes. Les apuesto que valdrá la pena. Ahí nos quedamos jóvenes. Nos vemos el día de mañana. Entonces, la semiología estudia los signos. No se olviden de enviar la tarea del foro, hoy se cierra, y además de firmar a la salida de la asistencia cotidiana. Feliz día a todos, chicos. Está bien, Muchas gracias. gracias, feliz día. Bien, ahora sí le voy a poner completo todas las ramas. Vamos a colocarlo aquí. Diseño. Diapositiva. ¿Está completito, creo yo? Completo, cronología, sí. Perfecto. Vamos a ver. Compartimos acá. Ups. Filosofía de las 11 a.m. Día 26 de septiembre. Ramas de la filosofía. Completo. Le damos acá, exportar como PDF. Listo. Lo de control bíblico, ¿de qué Biblia? De la Biblia de la Universidad Católica, la Biblia que se le dio el retiro de iniciación cristiana, que es la de nuestro pueblo, de esa Biblia. Pueden usar también la Biblia de Jerusalén. Contar que tenga los 73 libros. Bueno, en todo caso, ahorita para esta tarea,
En realidad pueden ocupar el Evangelio, es igual en todas las Biblias. Ahí no hay diferencia. Usted ya lo subió a Moodle, ¿verdad? Ahí está la Biblia de nuestro pueblo en Moodle. Sí, Ah, ok. Gracias. ok. Ok, si cualquier duda yo te ayudo. Solo escríbeme y ahí te contesto.